Bendiciones, amados hermanos, en esta mañana aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. No sé si recuerda de lo que hablamos ayer, pero en cierta manera estábamos tratando de comunicar que muchas veces el temor nos ata, el temor impide que nosotros vayamos adelante, tomemos decisiones importantes en la vida, que nos movamos para seguir luchando por conseguir las cosas que anhelamos. Y mencionábamos un versículo que quiero recordárselos en 1 de Juan 4:18, que las Escrituras nos dicen: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor comporta castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hacíamos énfasis en esto, que un amor no perfeccionado, un corazón que no ama a Dios de la manera que la Biblia nos ordena, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos y tenemos. Es un corazón que no va a soportar los desafíos de la vida, los desafíos de la carrera cristiana. Si no estamos o no contamos con un corazón lleno del amor perfecto de Dios que desplaza el temor, no podremos nunca tener victorias en esta vida. Nos encontraremos de pronto en derrota, porque un corazón temeroso, un corazón que tiene miedo, nunca tomará decisiones importantes, nunca se aventurará por la fe a lograr algo que Dios le ha prometido. Simplemente el temor nos llena de desconfianza. Ya no confiamos, ya no creemos en Dios en la manera que debemos hacerlo. Y el éxito total de la experiencia cristiana está fundamentada, entre otras cosas, pero primordialmente en la fe, en la confianza que tenemos en el Señor. Por eso la Escritura dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, es decir, que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tomar esto en cuenta, porque la fe, la confianza en el Señor y en sus promesas son el todo para nosotros. Recuerden el himno: todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Y continúa, busque el himno y se recibirá una gran bendición. Tenemos que confiar en todas las promesas que el Señor nos ha dado para seguir adelante. Otro versículo que quisiera compartir con ustedes se encuentra en el Salmo 112:7, y que precisamente tiene esta connotación de que ante las malas noticias, las malas experiencias que pudiéramos tener o que quizás se estén acercando a nuestra vida, no nos deben en ninguna manera robar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, el descanso que debemos tener en Él. El Salmo 112, como en algunas Biblias está el subtítulo del Salmo, o sea, de lo que trata, de lo que el traductor, porque esto no forma parte de la Escritura, sino los que hicieron la traducción y escogieron estos encabezados, dice aquí en mi Biblia: prosperidad del que teme a Jehová. O sea, de la persona que tiene a Dios como su Señor y que confía en Él, que obedece sus mandamientos y teme a su palabra. Y entre otras cosas que dice el Salmo, dice esta característica de la persona que cree en Dios: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Es decir, que el justo aquí es señalado como una persona
que no teme a las malas noticias. ¿Pero por qué? Porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Esto no quiere decir que el justo nunca tendrá o recibirá una mala noticia, en el sentido de que el justo nunca va a tener un percance en la vida, el justo nunca va a tener un problema. No, eso sería ajeno a las Escrituras, porque también los justos experimentamos sufrimiento y experiencias desfavorables en la vida. Los justos se enferman, los justos pierden trabajo, los justos pasan hambre, los justos pudieran encontrarse en algún momento de su vida en una circunstancia difícil. A los justos se les mueren los seres queridos, pero no vive en el temor de la expectativa de que todo va a estar mal. Y si reciben una noticia que es contraria a lo que él estaba esperando, o ocurre una tragedia de pronto en la vida de él o de su familia, él permanece en paz. ¿Por qué? Porque su confianza está en el Señor. Y esto es importante, amados hermanos, porque muchas veces el temor causa mucho más estragos de lo que nosotros pensamos. El temor tiene la capacidad de movilizarnos, de no permitir que tomemos decisiones, que emprendamos algo en la vida. El temor nos impide desarrollarnos y muchas veces estamos un poco desconocedores de esto, o por lo menos muy pasivos en cuanto a esta situación, y no prestamos atención a la necesidad de confiar en el Señor con todo nuestro corazón para tener paz. Bueno, la fábula de hoy es precisamente sobre el temor y la capacidad que éste tiene de hacer mal. Es muy corta, pero tiene una gran enseñanza. Se cuenta que el espíritu de la peste, que fue una enfermedad en la Edad Media que acabó con medio mundo, mató muchísimas personas. Bueno, el espíritu de esta enfermedad, dice esta fábula, que pasó caminando junto a un gran sabio, un gurú de la India, y le preguntó el gurú al espíritu de la peste: ¿a dónde vas? Voy a la ciudad a matar un centenar de personas, respondió el espíritu. Más tarde, el gurú escuchó que en la ciudad habían muerto millares de personas. Cuando el espíritu de la peste regresaba de haber matado a las personas en la ciudad, pasó nuevamente por donde estaba el gurú. Y el gurú, al verlo, le dijo: eres un mentiroso. Tú me mentiste descaradamente al afirmar que 100 personas iban a morir por la peste, nada más. Sin embargo, he escuchado que miles han muerto. Y el espíritu de la peste le contestó al gurú: no, yo maté un centenar, como te dije. El temor mató a los demás. Bueno, yo creo que esto es bastante elocuente. Con frecuencia el miedo hace más daño que la causa real o ficticia que lo origina. Nosotros debemos vencer al temor, al miedo, a la desconfianza. ¿Con qué? Con nuestra fe. La fe que ha vencido al mundo, dice la Escritura. Es la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. La confianza que tenemos en cada palabra que Dios nos ha dado. Por eso es que en alguna manera no debemos ser propagadores de oscuros presagios. No debemos contagiarnos con el pánico que sufren los demás. En una sociedad, en un mundo donde cada día el temor cobra más vidas, cada vez se extiende más, y muchas personas estamos o están temerosas de lo que pueda ocurrir porque estamos viviendo los últimos tiempos. Bueno, la Biblia no dice que debemos desconocer las señales y las razones de los tiempos. Al contrario,
nos exhorta a que estemos pendientes de el cumplimiento de las profecías y las señales que hay. Pero a la misma vez nos exhorta a estar confiados en el Señor. No estar preocupados por lo que va a pasar, porque entonces, ¿qué voy a hacer? No, Dios nos dará su gracia, nos dará su fortaleza y su sabiduría en el momento que nos lo necesitemos para sobreponernos a la situación que pueda venir. Pero debemos ejercitar nuestro corazón en la confianza, en la fe en el Señor. Y la única manera de hacer esto es estudiando las Escrituras, es orando, es creyendo en Él y en cada una de sus palabras. Porque de esa forma aprenderemos a ver cómo es que Dios obra, cómo es que Dios se manifiesta en medio de su pueblo en circunstancias bien difíciles. El Señor sabe guardar a los que en Él confían. Y en la tribulación más grande que podamos estar, Él ha prometido guardarnos y protegernos y librarnos del poder del maligno. Pero tenemos que creer en cada una de sus palabras. Tenemos que confiar y descansar en el Señor. Y como decíamos al principio, solo el amor perfecto de Dios nos libra del temor que lleva en sí castigo. Porque estaremos confiados, porque ninguna cosa nos es contraria. Hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora estamos caminando con Él, libres de toda contaminación, libres de condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos, amados hermanos, que llenarnos cada día de la palabra de Cristo. El apóstol Pablo dice: la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Y eso es lo que hace un verdadero cristiano. A un verdadero cristiano no lo define la doctrina correcta en todo, o la enseñanza perfecta en todo. El tener mucho conocimiento de la Escritura, el conocer las profecías, eso no hace a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano conoce la palabra de Dios, pero también vive en conformidad a la palabra de Dios. Una cosa es tener un conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice, otra cosa es vivir en la vida diaria lo que la Biblia dice. Y eso es lo que me va a distinguir. Y eso es lo que me va a hacer un testigo fiel de Jesucristo. No porque seamos mejores que nadie, sino simplemente porque hemos creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos movemos y somos conforme a ese Evangelio. Y eso es lo que hace que de la boca del Señor broten las palabras: estos son mis hijos amados, en quien yo tengo complacencia. Vivamos de tal manera que traigamos alegría al corazón de Dios, y Él, conocedores de todo lo que somos y tenemos y las circunstancias que atravesamos y que aprendemos a depositarlas sobre Él, dice que nos dará como premio su paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que ningún ser humano puede explicar ni comprender. Esa va a ser la paz que va a llenar nuestros corazones cuando aprendemos a depositar sobre Él todas nuestras penas, todas nuestras angustias. Cuando podemos incluso depositar sobre Él todos nuestros triunfos, todas nuestras alegrías, todo lo que somos y tenemos, hermanos, en el cuidado de nuestro Señor. Eso va a traer que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Les animo. Continúe creyendo, porque creyendo en esperanza contra esperanza, Abraham supo guardar su testimonio. Abraham supo esperar en el Señor y obedecerle en todo, aun cuando recibió el mandamiento de sacrificar a su hijo Isaac en un holocausto. Abraham no se puso a estar pensando
a estar conjeturando si es Dios o no era Dios. Lo más probable es que si se hubiera puesto a pensar, hubiera dicho, bueno, es que este no puede ser Dios, porque Dios me ha dado este hijo y me prometió que sobre él o de él haría una gran nación. Esta no es la voz de Dios, porque la voz de Dios nunca me mandaría a sacrificar al hijo de la promesa. No sabemos. La Biblia no nos dice cuál fue la reacción de Abraham o sus pensamientos. Simplemente nos dice que se dispuso a obedecer a Dios. Preparó al asno, tomó al niño y salieron para el monte. Vamos a adorar. Y le dijo en un momento dado a los que iban con él, ya cuando estaban cerca del monte, esperen ustedes aquí. El muchacho y yo iremos al monte a adorar y volveremos a vosotros. Volveremos, porque Abraham estaba seguro de que Dios, incluso si él llegara a sacrificar a su hijo, Dios lo resucitaría de entre los muertos. Esa es la fe que nos debe caracterizar y que nos debe mover. Una fe que no pierde la compostura, una fe que sigue manifestándose, que nos sigue haciendo hacer las cosas que agradan al Señor siempre, no solamente cuando no hay dificultades, sino siempre, en todo momento, en toda dificultad. No solamente cuando tenemos una responsabilidad en la iglesia, sino siempre, aun cuando no tengamos una responsabilidad en la iglesia. Porque a veces sucede así. Estas personas que no tienen una fe verdaderamente sólida, que no pueden decir con el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, son personas que en cuanto algo les es contrario o pasa algún problema, abandonan la fe, abandonan la iglesia por lo menos. Y si en algún momento ya no resultan electos para trabajar en algún departamento, se ausentan de la iglesia. Ese tipo de personas no ha creído verdaderamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña la perseverancia, la fidelidad, la constancia en todo momento. Así que la lección de hoy es que nos armemos de esa fe, de esa confianza inalterable en nuestro Señor y en sus palabras, y no dejemos que el temor haga estragos en nuestra vida. Recuerden la fábula del gurú y del espíritu de la peste. El espíritu de la peste no mintió. Él mató a 100 personas, pero el temor mató al resto, miles de ellas. Que Dios nos ayude, la paz de Cristo sea con todos, sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, para que Dios continúe haciendo su obra maravillosa en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de presentarnos ante ti y poder depositar sobre ti todas nuestras cargas y nuestras angustias, nuestras dudas y temores, Señor. Incluso nuestras confianzas, nuestros fuertes, nuestros triunfos, nuestras alegrías, porque sabemos que tú eres la fuente, Señor, de todo bien. Y si algo hacemos y somos es por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque podemos vivir quietos sin temor a malas noticias, porque nuestro corazón está firme confiando en ti, Señor. En esta hora te ruego que tú nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestras situaciones, Señor. Tú conoces las situaciones que vivimos, las familias de nuestra iglesia, la necesidad que tenemos de que tú traigas orientación, dirección, consuelo, fortaleza a nuestras vidas, Padre Santo. Que sin ti nada podemos hacer y por eso confiadamente al trono de tu gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Rogamos, Padre, que tú sigas fortaleciendo a los hermanos que han sido operados, que han recibido una cirugía en sus vidas en estos días y se están recuperando, Señor. Padre Santo, que tu gracia sea con ellos y se pueda observar la sanidad y el avance de cada uno de ellos, Señor. Un progreso seguro y rápido de sus
estado de salud, Señor. Te pedimos también por otras situaciones de índole familiar, emocionales, Señor. Padre Santo, tú conoces las cargas de cada quien, lo que vivimos cada quien. Pedimos, Señor, que tú fortalezcas a la viuda, al huérfano, al necesitado, Señor. Pedimos que traigas consuelo sobre las personas que están pasando por diferentes situaciones de prueba en sus vidas, que están separándose, Señor, de sus familias, que están bregando con toda dificultad, tratando de estabilizarse, Señor. Te pedimos que tú abras las puertas para nuestros hermanos y traigas tu consuelo a estas familias que están pasando por estas situaciones, Señor. Padre, gracias porque eres fiel y eres verdadero y no puedes negarte a ti mismo. Que el amor en nuestros corazones sea perfeccionado por medio del Espíritu Santo que nos has dado. Que podamos estar inamovibles, parados, firmes sobre la roca, la piedra angular que tú has puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y pedimos por la salud de la iglesia Jesús Flores. Que tú sigas, Señor, obrando en los corazones. Que tú sigas dando crecimiento y madurez a los que allí nos congregamos, Padre Santo. Oh Dios amado, te suplicamos que tú obres en nuestra iglesia, en cada una de las familias que la conforman, Padre amado. Gracias, Señor, por tu bondad infinita y misericordia. Recordamos a otros hermanos de otros lugares que necesitan la oración, Señor. Intercedemos para que tú les ayudes. Especialmente oramos por nuestro hermano superintendente, señor Caleb Herrera, que sufrió esta caída y tiene esta fractura y necesita operación. Padre, yo te ruego que tú le bendigas, que tenga paz, que descanse y que pueda, Señor, ser sometido a esta operación sin ninguna dificultad. Bendícele a él, bendice a su esposa, Señor, que le ha de estar ayudando en este tiempo de prueba para él. Bendice así a cada uno de mis hermanos pastores en cada una de sus iglesias, Señor, que tú puedas guiar sus pasos en todo, Señor, y les puedas bendecir. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Daniel Carrillo y a su esposa, que han tomado, Señor, este desafío de ir a pastorear a la ciudad de Chicago. Señor, permite que ellos sigan trabajando para la gloria de tu nombre y allá, Señor, continúen la obra que tú tienes para ellos allí. Bendíceles y cuídales y provee, Señor, también para nuestra congregación aquí en la central a otra persona que pueda continuar la obra que nuestros hermanos iniciaron, Señor. Gracias porque tú eres fiel, verdadero, la obra es tuya. Ningún hombre es imprescindible, mas todos somos necesarios, pero imprescindible es solamente tú, Señor. Gracias, Padre Santo. En esta hora te damos por todo y en todo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos, y que tengan un feliz día.